Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro episodio anterior aprendimos de Marta, la mujer que era más práctica que espiritual, con la pastora Juliet Graciano. Si aún no lo has visto, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional. Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. El día de hoy aprenderemos de Mical, la mujer que engañó a su padre, con la pastora de jóvenes Ana Cedillo, de EMC Shalom Orlando. Shalom a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Mujer de Valor en las Escrituras. Soy la pastora de jóvenes de EMC Shalom Orlando, Ana Cedillo, y es una bendición para mi vida volverme a encontrar con ustedes en un nuevo estudio de Mujer de Valor en las Escrituras. El día de hoy estaremos estudiando acerca de Mical, la mujer que engañó a su padre. Como hemos mencionado, la mujer que engañó a su padre. Mical es una mujer de las Escrituras cuya referencia las encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 14, 49, capítulo 18, del versículo 20 al 28, capítulo 19, del versículo 11 al 17, capítulo 25, 44, segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 13 al 16, capítulo 6, 23, capítulo 21, 8, y en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 29. El significado del nombre de Mical tiene su origen en los profetas Micaías y Miguel. De hecho, es completamente de origen hebreo y significa quién es como Yahvé. Y a través de su vida aprenderemos lecciones sobre el amor, la lealtad, la obediencia, la idolatría y las consecuencias de alejarse de Elohim. Usaremos referencias bíblicas claves para entender mejor lo que Yahvé nos enseña a través de su historia. Recapitulemos. El origen es igual que Micaías o Micael o Miguel en transliteración y traducción latina. El significado es quién como Yahvé. Y lo más importante de esta historia nos va a recordar la supremacía de Elohim o tener a nuestro Elohim como nuestra prioridad. El contexto familiar de Mical es el siguiente. Ella era hija de Saúl, el primer rey de Israel, hermana de Merab y esposa del rey David. Su vida estuvo marcada por decisiones difíciles, relaciones complejas, tanto como con su padre como con su esposo, el rey David. No es muy difícil de entender el carácter de Mical, porque ella tenía una posición de poder y prestigio, ya que era una princesa. Y su carácter revela una mezcla de ambiciones personales, pero también nos podemos dar cuenta de su alejamiento de los caminos del Eterno, por lo que siempre estuvo caracterizada por ambición de poder, por tener relaciones difíciles con su padre y su esposo, y un camino alejado de Elohim. Y ya veremos por qué. Sin embargo, Mical se enamoró apasionadamente de David, como lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 18-20. David era un joven valiente y atractivo y había ganado la fama en Israel tras derrotar a Goliat. Es fácil entender por qué Mical se sintió atraída por él. Sin embargo, aunque ella amaba a David, no parece haber tenido la misma devoción por Elohim que David tenía. A este punto vemos lo que dice el versículo. Lo voy a leer desde el 18. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Estamos hablando aquí que a la que le iban a dar como esposa a David no era Mical, sino su hermana Merab. Y aquí vemos el versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien
a sus ojos. Lo que aquí vemos que Mical tenía una atracción solamente física o apasionada por David. Por supuesto, las razones de acuerdo a estos versículos del versículo 20, pero especialmente en los anteriores, era que David era valiente y atractivo y sobre todo era famoso. En contraste, ella tenía una devoción quizás diferente al Elohim de Israel como la tenía David. Recordemos que David es conocido por tener un corazón conforme al corazón de Elohim, el amor, la prioridad, todo él se lo daba al Elohim de Israel. Lo que nos lleva a entender una lección importante sobre el amor. El amor que sentimos por otras personas debe estar alineado con nuestro amor por Yahvé. Cuando ponemos a alguien por encima del Eterno, nuestras prioridades se desajustan, por lo que el amor por Yahvé debe ser primero. Nuestro amor humano siempre tiene que estar alineado con el amor que tenemos por Yuhet Bat-Hei y recordarnos siempre que si amamos a alguien, bien sea nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, por encima del amor que debemos tener a Elohim, esto va a traer un desajuste en nuestras vidas. Matrimonio de Mical con David fue una unión plenamente de compromiso o de poder. Miremos el versículo. Mismo capítulo 18, voy a comenzar desde el 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, la cual tal que me seas hombre valiente y pelees por las batallas de Yahvé. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la vida de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel el Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, que amaba a David, fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David diciéndole: He aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. A pesar que había una unión y que al parecer se pudo haber visto muy buenas intenciones por parte de Saúl, el único motivo que Saúl tenía de tener esta unión con David, su hija, era por temor a que él hubiese sido desestimado por el pueblo, porque éste amaba a David y él tenía unos celos terribles con él, que comenzó una persecución en su contra, como veremos más adelante. Y es aquí el nombre de nuestro estudio: el engaño a Saúl por parte de Mical. Mical ayudó a David a escapar de la persecución de su padre Saúl, bajándolo por una ventana, conforme el versículo 1 de Samuel, capítulo 19, 11 al 12. Para protegerlo, puso una estatua en la cama de David y la cubrió con pelo de cabra, engañando a los hombres de Saúl para que pensaran que David estaba enfermo. Esto también lo dice los versículos siguientes, del 13 al 17. El versículo 11 del capítulo 19 del primer libro de Samuel nos da referencia más a este momento. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua. Veamos esta palabra interesante. El Strong 85
8655 nos dice que es la palabra terafín y también puede ser traducida o tener un significado como un ídolo o una estatua. Y la puso sobre la cama, le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que yo lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, dejadme ir, si no, yo te mataré. Aquí podemos ver varios elementos a tomar en consideración. Primero, Mical ayuda a escapar a David por una ventana. Hay un engaño a su padre, por cuanto es conocida como la mujer que engañó a su padre, y hace una distracción a los hombres de Saúl. Sin embargo, aunque pareciese que lo está protegiendo, también hay unos elementos importantes a considerar. Ella coloca una estatua en la cama de David, cubriéndola con su ropa en una almohada de pelo de cabra, lo que posiblemente nos da la impresión de que Mical estuviese envuelta en temas de idolatría. ¿Se acuerda la palabra que vimos que era terafín? Pues es importante destacarla. Es una palabra que se refiere a ídolos domésticos o un terafín posiblemente para la época era un ídolo doméstico. Y este detalle es importante porque nos sugiere que Mical estaba relacionada de alguna manera con la idolatría, algo que está estrictamente prohibido en la Torá. El hecho de que Mical tuviese un ídolo en su casa muestra que su obediencia a Yahvé no era completa. Esto nos invita a reflexionar sobre esos terafín que a veces guardamos en nuestras vidas, cosas en las que damos prioridad sobre el eterno, aunque sean personas, objetos o hábitos o actitudes, cualquier cosa que nosotros le demos prioridad por encima del eterno va a constituir una idolatría sobre nuestras vidas. Esto nos recuerda que la Torá siempre nos invita y nos da una lección sobre la idolatría, recordando que a veces podemos guardar en nuestras vidas cosas, personas, actitudes, hábitos en el cual le ponemos como primera opción o prioridad por encima de Elohim, dándonos la consecuencia de apartarnos de su camino. Por eso es muy importante establecer y fijarnos y el peligro que es tener un terafín o una idolatría en nuestras vidas. Primero tenemos que identificarla. Primero tenemos que desplazar cualquier cosa que nos separe de Yuhet Bat Hei y sobre todo tenemos que eliminarla por completo para poder tener una vida agradable y sobre todo de obediencia a nuestro Rey. Consecuencia del incidente de que David huyera, Saúl dio a Mical en matrimonio a otro hombre, a Paltiel. David estaba huyendo. Sin embargo, este matrimonio no era legítimo porque David seguía vivo. Lo acabamos de ver en la parashá. ¿Cómo es el tema de las relaciones? Una mujer no puede darse en matrimonio a otro mientras su esposo siga vivo. Este matrimonio no era obviamente legítimo y sin embargo Mical fue obligada a vivir con Paltiel hasta que David la reclamó. La Biblia nos enseña que incluso cuando ella fue forzada a regresar con David, Paltiel la lloró muchísimo porque al parecer la amaba, por lo cual aquí empezó un quiebre en la vida de Mical, no solamente por su alejamiento con David, sino tratando de tener un nuevo esposo y este tampoco pudo conservarla, ya que en el momento en que ella es forzada con David, todo fue diferente.
Las circunstancias externas afectaron profundamente la vida de Mical, y aunque ella amaba a David, el tiempo y la distancia hicieron que su relación cambiara, y cuando volvió David, las cosas no eran iguales. Una de las escenas más conmovedoras y reveladoras en la vida de Mical ocurre cuando el rey David lleva el arca de Yahvé a Jerusalén. La Biblia dice que David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, mostrando su devoción y alegría por la presencia de Elohim. Sin embargo, Mical, al verlo desde una ventana, lo despreció en su corazón. Veamos el pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé, y estaba David vestido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel conducía el arca de Yahvé con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahvé, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Yahvé y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahvé. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como hombres y a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volviendo luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahvé, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahvé, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahvé. Aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes ha hablado. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Este pasaje ha sido objeto de mucha reflexión entre los sabios de la Torá. Según los comentaristas judíos, el desprecio de Mical puede haber venido de su preocupación por la dignidad real. Ella no podía entender cómo un rey podía rebajarse a danzar de manera tan humilde y efusiva delante del pueblo, especialmente en frente de las esclavas de sus oficiales. Micael estaba más interesada en el decoro y en la apariencia que en la adoración genuina a Elohim. Este evento nos recuerda que cuando adoramos al Todopoderoso, debemos hacerlo con un corazón humilde y libre de orgullo. No debemos preocuparnos por lo que otros piensen, sino enfocarnos en agrado a Él. Veamos las lecciones. Primero, reflexionemos. ¿Qué actitud tenemos nosotros a adorar al Eterno? ¿Lo hacemos con un corazón humilde? ¿Cuál es nuestro enfoque? En realidad, nos enfocamos nuestra adoración y sobre todo nuestra vida, nuestro actuar en agradar a Elohim o agradar a los otros. ¿Con cuánta libertad, sin temor a juicio, vivimos una vida para agradar a nuestro Eterno? Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer a medida que nosotros vamos teniendo una relación con nuestro Elohim. Las escrituras nos dice que Mical murió sin haber tenido hijos, como lo acabamos de leer en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 23. Este detalle es significativo porque para una mujer de su estatus, una mujer hebrea, no tener hijos era visto como una maldición o un castigo del Eterno. Al final de su vida, Mical vivió separada de David, prácticamente divorciada, y nunca experimentó la alegría de ser madre. Veremos cómo interpreta la esterilidad la Torá.
Primero, culturalmente es vista como una maldición o un castigo divino. En materia espiritual es vista como un reflejo del alejamiento de Yud-Heh-Vav-Heh. Y en lo personal puede ser consecuencia de decisiones y actitudes. Y todas estas tres han encerrado lo que vivió Mical. Sin embargo, para la Torá también podemos ver ejemplos de esterilidad, que cuando una mujer ora, se arrepiente y está dentro del propósito de Yud-Heh-Vav-Heh, puede darle la bendición de la multiplicación de su vientre, como lo hemos visto en el ejemplo de nuestras matriarcas. Lecciones de la vida de Mical. Primera lección, la prioridad de amar a Elohim sobre todo. Segundo, lo peligroso que es tener ídolos en nuestras vidas. Tercero, el orgullo. Esta es una lección sobre todo poderosa, porque Mical, a aferrarse a su orgullo y desprecio, perdió la oportunidad de reconciliarse con David. Y más importante aún, de tener una relación cercana con el Eterno. Su historia nos enseña que cuando permitimos que el orgullo y el desprecio entren en nuestro corazón, las consecuencias pueden ser devastadoras, porque todas las decisiones que tomaremos hoy o que tomamos hoy impactan significativamente en nuestro futuro. Mical amaba a David, pero no mostró el mismo amor por Elohim, ni siquiera lo respetó. Esta es una lección fundamental. Nuestro primer amor debe ser siempre hacia el Eterno, por encima de cualquier relación humana. Nunca vamos a estar equilibrados si no amamos al Elohim de Israel primero. Y como resultado, podemos tener relaciones sanas y plenas. El uso de un terafín o ídolo en su casa muestra que Mical no estaba completamente dedicada al Eterno. Esto nos enseña que debemos deshacernos de cualquier ídolo en nuestra vida, ya sea físico, emocional o cualquier cosa que nos impida adorar a Yahvé plenamente. Por lo que primero tenemos que identificar qué ídolos podemos tener en nuestras vidas, también actitudes. Tenemos que evaluar y examinar su impacto en nuestra emuná. Y por supuesto tenemos que eliminarlo, porque al deshacernos de él, no vamos a permitir que él influya en nuestras vidas y no permitiremos que nos alejemos de los caminos de nuestro Elohim. Esto es sumamente significativo. Cuando recordamos a Mical, siempre vamos a ver este capítulo en específico donde despreció a David mientras danzaba y donde se creció su orgullo. El desprecio de Mical hacia David mientras él adoraba a Elohim nos recuerda que no debemos permitir que el orgullo controle nuestras acciones. Debemos adorar al Todopoderoso con libertad, sin preocuparnos por lo que piensan los demás. No debemos criticar a otros por la manera que expresan su devoción a Yud-Heh-Vav-Heh. Mi manera de adorar al Eterno no puede ser igual que a la de los demás. Si a mi hermano le gusta adorar al Eterno de una manera, yo no tengo por qué criticar. Por eso es que siempre tenemos que cultivar la humildad y el respeto para cada hermano con el que nosotros tenemos convivencia dentro de la casa de Israel. Las elecciones de Mical, especialmente su orgullo y su rechazo a la adoración genuina, la llevaron a un final trágico. No debemos subestimar el impacto de nuestras decisiones y especialmente cuando están motivadas con el orgullo y la amargura. Por eso, número 1, elección. Cada decisión tiene un impacto. La motivación. Debemos examinar las razones que están detrás de nuestras acciones. Y tercero, veremos el resultado en aceptar las consecuencias de cada una de nuestras elecciones. Reflexión personal. Tenemos que examinar nuestras prioridades y actitudes. Esto equivale a una autoevaluación. Después tenemos que reconocer las áreas de orgullo o amargura si es que las tenemos, porque seguramente que sí, y tenemos que identificarlas. Y en ese momento tenemos que tomar una acción
esos pasos para deshacernos y actuar con humildad para acercarnos aún más a nuestro Elohim. Enfoque en lo importante, la prioridad, una relación con el Eterno ante todo. La perspectiva, ver la vida desde el punto de vista de la Torá, de cómo el mismo nuestro Adón Yeshua HaMashiach lo vería. Y tercero, el propósito de vivir y agradar, glorificar a nuestro Elohim sobre todas las cosas. La historia de Mical es un recordatorio de las complejidades de la vida humana y de la importancia de mantener nuestro enfoque en Yahvé. A través de sus errores podemos aprender a valorar la humildad, la adoración sincera y el amor genuino a nuestro Elohim. Reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos permitiendo que el orgullo, el miedo a las preocupaciones nos separen del Eterno? Que la vida de Mical nos inspire a buscar siempre la presencia del Padre con un corazón humilde y abierto, y que nunca perdamos de vista lo que realmente importa, nuestra relación con Adonai. Hasta aquí este capítulo de Mujer de Valor en las Escrituras. Esperamos que estos estudios sigan siendo de bendición para sus vidas como lo es para la nuestra. Nos vemos en un próximo episodio, si el Eterno lo permite. Bendiciones. Shalom Aleichem. Vamos a evaluar lo que hemos aprendido. Le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz. Primera pregunta. ¿Cuál es el significado del nombre de Mical? A. ¿Quién como Yahvé? B. Hija de Yahvé. C. Mi canción es Yahvé. D. Hermosa como la luna. La respuesta correcta es A. ¿Quién como Yahvé? Segunda pregunta. ¿Quién fue el padre de Mical? A. David. B. Absalón. C. Saúl. D. Salomón. La respuesta correcta es C. Saúl. Siguiente pregunta. Mical fue la esposa de A. Saúl. B. Samuel. C. Salomón. D. David. La respuesta correcta es D. David. Cuarta pregunta. Mical ayudó al rey Saúl a escapar por una ventana. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. Mical engañó a su padre, el rey Saúl, al poner una estatua en la cama fingiendo que era David. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro próximo episodio aprenderemos de Miriam, la mujer cuyos celos trajeron juicio, con la pastora de jóvenes Ana Cedillo de EMC Shalom Orlando.